Bueno, recuerden utilizar el hashtag Caracas Bitcoin Experience. El profesor Aarón Olmos es economista, uno de los economistas que ha tratado este tema de Bitcoin hace más tiempo. Un gusto poder tenerlo acá en nuestro panel. Y bueno, Daniel Arraez, un Bitcoiner economista en ese orden. Así que es un gusto para mí poder tenerlos acá. Quisiera, como ya los presenté, y he hablado un poco sobre el tema de El Salvador. Quisiera que partamos con eso. Si pudiésemos tener la opinión de cada uno con respecto a la adopción de Bitcoin en El Salvador, vamos con Aarón. ¿Cuál es la opinión del profe Olmos con respecto a esta decisión salvadoreña? Bueno, primero que nada, buenas tardes, ¿no? A todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues gracias por estar acá en este espacio el día de hoy. Saludos, ¿cómo estás? Tiempo que no nos veíamos, de verdad, estábamos hablando ahí antes de subir. Mira, el tema del Salvador. El tema del Salvador es un tema que a nivel económico, en términos monetarios, hay que estudiarlo muy bien. Era normal que un país tomara esa decisión. Necesariamente tenía que venir de un presidente millennial, ¿no? O sea, un poco difícil ver una decisión de ese estilo, quizás de otro tipo de espacio, ¿no? Las características económicas de El Salvador también son propicias para este experimento, un experimento económico y social en el que se embarcó Bukele, muy interesante, que de alguna manera pone a prueba eso que a nivel de la tesis monetaria de Bitcoin, en términos de su valor intrínseco motivado a la escasez, un país pudiese tener en su balance, en sus cuentas nacionales, un porcentaje expresado en cripto, ¿sí? Esto evidentemente impacta con las finanzas públicas, impacta a nivel de las finanzas internacionales. Evidentemente los entes multilaterales iban a comenzar a manifestarse, como lo ha hecho el Fondo Monetario ya en 2 oportunidades. Sin embargo, no deja de ser una apuesta interesante, arriesgada, todavía no tanto como para caer en default o algo por el estilo en términos de riesgo. Sin embargo, le está abriendo la mente a muchos otros presidentes de otros países que tímidamente algunos diputados, congresistas están viendo el tema de Bitcoin para sus regiones, gobernadores, alcaldes en algunos países del mundo. Sin embargo, que un país lo asuma es algo bien importante. Pasos importantes que se están dando. Yo creo que en materia económica, Bukele y su equipo están dando las primeras clases de economía vinculada con Bitcoin a nivel del sector público, a nivel de las finanzas públicas. Otra vez, no deja de ser arriesgado por el tema de la volatilidad. Sin embargo, se está escribiendo ese capítulo que no existe todavía en ningún libro de macro, en ningún libro de política económica, sobre lo que es la gestión de un criptoactivo volátil como Bitcoin dentro de las finanzas de un país. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Yo creo que esta pregunta tiene 2 enfoques, ¿ok? Uno, ¿qué significa para un país como El Salvador adoptar Bitcoin? Que ya el profesor Olmos me parece que nos dio una clase magistral sobre esto. El otro es lo que representa para Bitcoin ser adoptado como moneda de curso legal para un país. Bitcoin protocolo, Bitcoin sistema, Bitcoin moneda. ¿Ok? Y este es el aspecto que a mí me gustaría tratar. Porque si bien recordamos, la evolución de Bitcoin está llena de hechos históricos, de hitos históricos, ¿ok? Que de alguna u otra forma han contribuido a formar parte de la historia de Bitcoin como experimento, ¿no? Los distintos hitos que se han alcanzado de experimento. Y esto es algo que se comentaba desde el año 2013, ¿no? ¿Qué pasaría si un país adopta Bitcoin como moneda de curso legal? ¿Qué pasa cuando un país reconozca que Bitcoin es moneda? ¿Qué pasa cuando un país diga el monopolio exclusivo sobre la emisión de dinero para que se use en nuestro territorio ya no depende de nosotros o de alguna otra nación-estado, sino que ahora es un ente totalmente distinto, ¿ok? Como el caso de Bitcoin, que es resistente a la censura, es descentralizado, es distribuido y es un protocolo abierto, donde no puede excluir la participación de ningún agente. Y en este aspecto me parece que El Salvador escribe también su nombre dentro de los libros de historia, por ser una de las primeras naciones en adoptar este experimento como moneda de curso legal, que no debe confundirse con lo que es moneda de curso forzoso, ¿ok? Esas son aclaraciones que deben necesariamente hacerse. Que una moneda de curso sea legal quiere decir que es aceptada como medio de pago para las operaciones que se hacen en el país. No necesariamente es forzoso, no necesariamente es la única moneda aceptada para las operaciones dentro de ese país. Y al ser un
El Salvador, un país que ya tenía su moneda, usaba el dólar como moneda de uso legal en el país, el incorporar otra moneda no representa un mayor desafío más allá que el acto en sí de aceptar Bitcoin como una moneda externa al dólar que se manejaba en El Salvador hasta ese punto. Sabes que esa distinción que haces me gustaría que de repente la pudiésemos andar un poco más, porque recuerdo en esas primeras fechas de la emisión, sí, de la emisión de la ley Bitcoin, el artículo 7 siempre ha sido problemático, que es el que de repente pone este matiz de que si es obligatorio, de si el agente económico está obligado realmente a aceptar, entonces pudiésemos hacer ese matiz, profe, de moneda de curso legal, moneda de curso forzoso. ¿Cuál sería allí la diferencia? Y en el sentido de El Salvador, ¿cuál de los dos aplicaría? Mira, agradecido por la pregunta. Lo primero que habría que decir es cuando tú ves la ley, a la ley todavía le faltan cosas. O sea, esa ley Bitcoin de El Salvador tiene que reformularse. Y tiene que reformularse en la medida en la cual la economía y la propia dinámica del país lo requiera, ¿sí? ¿Por qué? Fíjate, tienes un banco central, tienes una ley de banco central, tienes un proceso de dolarización que tiene ya una buena cantidad de tiempo. Tienes una situación en la cual en la ley te dicen, por ejemplo, también, no solamente el tema de que si lo puedes utilizar o no, te dicen que las operaciones contables se harían asumiendo el dólar como elemento de presentación, ¿sí? Distinto a lo que pasa en Venezuela. Recuerden que en Venezuela tenemos una norma contable desde febrero de 2020, desarrollada por la Federación de Colegios Contadores Públicos de Venezuela, que es para el registro de operaciones en criptomonedas de tenencia de activos propios, ¿no? Distinto al caso de El Salvador, ellos asumen que a nivel contable van a utilizar el dólar como elemento de presentación. Entonces, el hecho de que sea algo optativo es importante porque en la historia de Bitcoin, en sus 13 años de historia, Bitcoin no se forza. O sea, tú aceptas Bitcoin porque crees en lo que representa. O sea, ningún criptoactivo que se llame criptoactivo es forzado, es obligado. Usted se acerca porque usted considera que el proyecto representa algo a futuro, solventa un problema real, tiene usabilidad, que es lo que Bitcoin se ha cansado de mostrarnos durante 13 años de historia. Tantas veces han matado a Bitcoin y tantas veces Bitcoin anda vivo. Y este es un nuevo nivel que se libera, en el caso de El Salvador, porque entonces ahora en el escenario global está entrando en grandes ligas, porque se está enfrentando El Salvador y su economía a un Fondo Monetario Internacional, a un Banco Mundial, a un Banco Internacional de Pagos, que es el Banco Central de los Bancos Centrales, que están tomando una situación muy interesante de estudio del Bitcoin y de la blockchain. O sea, el hecho de que no sea forzoso, que no sea obligante, es importante, porque de alguna manera el ciudadano, el usuario, es el que tiene que tomar la decisión. Y para que eso funcione así, la gente tiene que educarse. Entonces, una de las cosas que quizás yo puedo criticarle al proceso de El Salvador es la premura con la cual inició y la ausencia de espacios de formación previo para que la gente mayormente entendiera. Cuando tú ves las principales encuestas antes de que comenzara el proceso, había mucho rechazo. Y había mucho rechazo y desconocimiento. Entonces tú no puedes abrazar grandemente algo que no conoces y que no sabes de qué va. Entonces en la medida en que más te ilustres, más valor agregado tengas al respecto, mejor lo vas a entender. En el caso de los ciudadanos. Y a nivel global, bueno, evidentemente Bitcoin le abre la puerta a El Salvador al mundo entero. Dani, ya el profe nos dio ahí la clase de la distinción, ¿no? Pero me gustaría también meterle un poquillo más, porque yo no, honestamente, y aquí estamos también para tener posiciones encontradas, yo no creo que la ley se vaya a reescribir. Me parece que más bien sobre esa legislación que ya crearon, van a crear leyes de segundo grado, instrumentos, todo lo que sea para instrumentalizar esa ley dentro de la economía salvadoreña, inclusive los bonos Bitcoin, que es otro tema que también me gustaría tocar un poquito más adelante, pero esta particularidad que tiene Bitcoin y que hacía referencia el profesor de que es un sistema monetario que eliges, ¿no es contradictorio que sea el Estado el que adopte Bitcoin si tú como ciudadano deberías elegirlo? Espero que no suene mal esto que voy a decir, ¿ok? Pero realmente dentro de Bitcoin no importa. ¿Okay? Bitcoin se convierte en el dinero del enemigo, muchas veces es nombrado así, porque es un sistema que yo no puedo evitar que otros agentes participen de él. Y era una condición que en algún punto en la historia de Bitcoin, por la trayectoria que lleva, era algo que iba a suceder. Un Estado,
una nación-estado lo iba a adoptar, se quisiera que se adoptase o no. Entonces, dentro del ecosistema Bitcoin o el sistema Bitcoin, para Bitcoin no importa, o sea, Bitcoin no cambia nada en su estructura, en su funcionamiento, si un banco central lo adopta, si una empresa lo adopta, si un particular lo adopta. Bitcoin sigue resolviendo bloques cada 10 minutos por la operación de los mineros, propagándolas a la red, y eso queda sentado dentro del registro de operaciones que se conoce como blockchain. Entonces, Bitcoin viene a ser indistinto o indiferente a las dinámicas sociales que tenemos nosotros como individuos, como miembros de una sociedad, una civilización. Y continuando contigo, ¿te esperabas que, porque además Daniel tiene rato sabiendo de Bitcoin, perdió todo su Bitcoin en un accidente de lancha, creo que se fue en Patanemo, ¿te esperabas esto? O sea, ¿te esperabas tan pronto? Son 13 años, o sea, si es una red monetaria, todavía no es que ya se resolvió todo, pero ¿te esperabas la adopción de Bitcoin a nivel nacional y de esta manera? Yo creo que países o economías pequeñas como El Salvador, adoptando Bitcoin, es un paso antes de que países más grandes empiecen a reconocerlo. ¿Ok? Y el hecho de que países grandes tipo China, Rusia, prohíban operaciones en Bitcoin, prohíban Bitcoin o cancelen Bitcoin es una forma de reconocimiento, que al final lo que hace es masificar o acelerar el proceso de adopción masiva de Bitcoin a escala global. ¿Ok? Porque cuando algo es bueno, no necesitas que alguien te diga que es bueno para tú poder comprobarlo. ¿Ok? O sea, basta y sobra con que interactúes Bitcoin y le envíes Bitcoin a tu contraparte sin necesidad de entrar a un banco, o llenar un aplicativo, o emitir un cheque, que te lo lleven y te lo confirmen, y todas estas cuestiones, sencillamente, con enviarle tu wallet a la otra persona y decirle, mira, mándame tanto, ya tienes. Eso no pasa por sistemas de conciliación, no pasa por bancos centrales, nada de eso ocurre en Bitcoin, es directamente de persona a persona. Y una vez que las personas se empiezan a dar cuenta del poder que esto tiene, como ya se ha venido haciendo, y que no puedes decretar el uso o no uso de Bitcoin porque es algo a nivel individual, es algo a nivel soberano, es algo a nivel de individuo, sencillamente vas ganando una fuerza que es indetenible. Bueno, mira, fíjate, hoy por hoy el reto que está planteando para un país como El Salvador a nivel de su política económica es algo que la gente del MIT desde marzo de 2018 viene estudiando en su laboratorio que se llama criptoeconomía, que no es un concepto loco, es algo que tiene sentido porque ellos mismos te dicen que desde la lógica monetaria global, ya el mismo Fondo Monetario, el Banco Internacional de Pagos reconocen que hay diferentes tipos de dinero. Dentro de los tipos de dinero, la principal característica es la centralización o descentralización de quien lo hace o quien lo usa. Entonces hablamos de dinero público y dinero privado. Y cuando hablamos de un dinero público en términos digitales descentralizado, hace falta una criptoeconomía o política económica orientada a eso. El tema es que la macroeconomía en términos de los bancos centrales, los ministerios de finanzas, siempre se ha visto desde el poder central, desde el gobierno de un país. Y Bitcoin no es eso. Entonces, ¿cómo de alguna manera la narrativa histórica que hemos tenido, pues el tema de la gestión de los gobiernos, de su moneda, ese monopolio que tienen los bancos centrales de emisión, bueno, o no lo tienes o participas ahora de algo que no te pertenece y que quizás, bajo la ley de Grisham de dinero bueno y dinero malo, las personas toman su decisión de con qué se quieren quedar y con qué no, porque en definitiva la moneda de un país representa muchas cosas, pero en principio tiene que representar confianza. Y confianza en el gobierno, y confianza en el país, y confianza en las instituciones. Una situación como la que se está viendo en El Salvador te demuestra que, si bien eso está allí, todavía muchas personas no entienden. Pero si nos vamos a Venezuela, aquí las personas entienden muy bien lo que es dinero bueno y lo que es dinero malo, precisamente por la situación económica. Entonces Bitcoin representa una salida a la ineficiencia del Estado en términos de la gestión de su propio dinero, porque las personas tienen que elegir. Y es algo que está más allá de los obstáculos que la propia política del país te puede imponer. O sea, más allá de que tú tengas normas, leyes, tú descargas tu billetera, como bien decía Daniel, pero tú haces operaciones de una contraparte a la otra. Es algo muy libre. Y por más que algunos países en América Latina, como Bolivia y Ecuador, nieguen y bloqueen y digan que no se puede, hay comunidades ahí que ya lo están haciendo. Entonces, es algo que le pertenece a quien lo usa.
Y precisamente aquí está el principal problema con que un gobierno asuma Bitcoin. Asumiendo el hecho que en principio Satoshi no redactó el libro blanco, yo siempre digo a todo el mundo léanse las 9 páginas hasta el final, y léanse el libro de Satoshi, el libro que hizo Phil Champagne, que es muy interesante, que te explica muchas cosas y piensas un poquito como pensaba Satoshi. No fue pensado para que un gobierno lo hiciera, pero así es la tecnología. Tú haces la tecnología con un objetivo y cuando está en manos de nosotros, cambia el objetivo. Entonces ahora tienes gobiernos utilizando cripto. Verbigracia el gobierno nuestro. La ley antibloqueo, el artículo 32 te dice que, bueno, pero el gobierno nacional puede hacer uso de criptomonedas bajo la visión que ellos quisieran tener. Entonces se está dando un cambio muy interesante y es allí donde la academia, espacios como este donde estamos hoy, las escuelas de pensamiento económico, nuestras escuelas de economía son mayormente keynesianas o marxistas, pero no necesariamente vemos escuela austríaca por ahí, y quizás la vemos en alguna materia electiva, con un profesor que se arriesga, tú sabes, un pequeño grupo de estudiantes. Tenemos que abrirnos un poco más a eso. Diferentes escuelas de pensamiento que nos hagan entender realmente qué es el dinero y cómo funciona, y cómo tendría que funcionar los gobiernos en términos de la elección por parte del ciudadano de qué quiere utilizar como un medio de pago. Pareciera que todo fuese demasiado bueno para ser cierto y por eso ahora sí quiero poner un poco de picante. ¿Qué me haces con esa mano? No, todavía no, tranquilo. No, mentira, estoy chalequeando a Mundacio. Todavía no, ya hacia el final le damos. Porque digo que pareciera que todo fuese muy bueno, se va a beneficiar El Salvador, de la libertad que te da, abierto hasta para un Estado, pero ¿cuáles serían los desafíos o problemas que ves, al menos Daniel, vamos a partir contigo, de una decisión soberana de adoptar un instrumento que con sus cualidades monetarias bastante bien definidas, de todas maneras cuando baja su análisis de precio histórico, a la alza todo el tiempo, pero eso significa volatilidad e igual en pequeñas franjas de tiempo significa volatilidad que te puede afectar de manera negativa. Entonces, ¿cuáles serían esos desafíos o problemas que puede haber con la adopción estatal como moneda de curso legal de un instrumento como Bitcoin? Yo pienso que necesariamente eso forza al Estado a redefinirse, a redefinir su estructura, ¿ok? Porque cuando estás utilizando sistemas como Bitcoin, que son abiertos, no excluyentes y descentralizados, tú no tienes ningún tipo de medida más allá de revelar al público si tienes Bitcoin o no. Cuando tú haces un sistema público o tú eres un organismo de Estado, adicional a eso, al hacer Bitcoin legal, como Estado tienes un proceso de rendición de cuentas. Tú no puedes ir como Estado sencillamente diciendo, mira, compré tantos Bitcoin, vendí tantos Bitcoin, El Salvador es lo máximo, porque tú tienes una responsabilidad con tus ciudadanos. Tú tienes una ciudad con el pueblo que estás representando. Y esa responsabilidad a nivel estatal le puede causar problemas a regímenes como el de Bukele, que sencillamente se comporta como una celebridad de redes sociales, ¿okay? Y en el punto en que habla o no habla de Bitcoin, tiene un manejo bastante oscuro a nivel institucional de qué se hace en El Salvador con esos Bitcoin o no, cómo se invierten esos Bitcoin o no. Y se puede entender que El Salvador está en un proceso de descubrimiento de Bitcoin, de exploración acerca de qué puede hacerse o no puede hacerse con Bitcoin una vez que tiene acceso a entrada de capitales extranjeros, que están teniendo una incidencia positiva sobre la economía, pero llega la parte de rendir cuentas, cómo se han empleado estos Bitcoin, qué ha hecho el Tesoro de El Salvador con ellos y qué ha pasado con esto. Entonces, esto trae como consecuencia un proceso de renovación, de reestructuración del Estado y de las estructuras que tiene el Estado para el ejercicio del poder. Y, profe, en su caso, ¿qué desafíos, problemas que puede haber derivado de la adopción de Bitcoin en El Salvador? Mira, todos los desafíos que hasta ahora, si tú te pones imaginativo, puedes llegar a pensar en términos, como decía Daniel, de la gestión pública, en términos de la rendición de cuentas, en términos de presupuesto público, en términos de la contabilidad nacional, en términos del cálculo del PIB, ¿sí? Bitcoin es algo que la metodología que se usa hoy por hoy para el cálculo del PIB no contempla, por ejemplo, ¿no? Al menos que lo asumas como dólares, ¿no? Como divisa, que es lo que te dice uno de los artículos de la ley. Sin embargo, te plantea una cantidad de retos, ¿no? A nivel de la gestión pública, en términos de las alcaldías, las gobernaciones, si lo vas a utilizar como componente del salario, si lo vas a utilizar inclusive como una herramienta de inversión para el Estado, ¿no? O sea, todos esos elementos que tienen que comenzarse a escribir porque no hay nada escrito al respecto. O
sea, el primer país que lo hace es El Salvador y por eso para mí es el gran laboratorio económico, político y social de la adopción de Bitcoin en los actuales momentos, ¿no? O sea, tenemos ejemplos de algunos alcaldes en algunas ciudades, algunos países que han asumido, algunos que han creado su propia moneda digital. Sin embargo, los principales retos vienen de la gestión, de lo que hasta ahora se conoce y se sabe que es manejar un banco central, una política monetaria. Bueno, parte de tu política monetaria no la manejas porque tienes parte en Bitcoin, por ejemplo. ¿Para qué vas a destinar esos fondos? Si hay una variación de precio por volatilidad, ¿qué vas a hacer con la ganancia? La vas a pasar a algo estable y luego lo vas a colocar en un fondo. Vas a crear un fondo de estabilización. La emisión de deuda con base en Bitcoin, ¿cómo lo vas a hacer? Que es algo también innovador. ¿Cómo funciona eso? O sea, hoy por hoy se están moviendo una gran cantidad de mentes para ver de qué manera eso calza dentro de lo que existe. Y si no existe, rómpelo. Ya lo desde cero, hazlo nuevo. Porque lo importante es que se está creando un nuevo capítulo en la economía global desde el punto de vista de la gestión pública utilizando un criptoactivo. Justamente con eso de la emisión de deuda, que imposible hablar de Bitcoin en El Salvador sin hablar de los bonos Volcán. Ahora rebranding hecho hacia tokens Volcán, porque están tratando de no meter de una vez que es un bono soberano, etcétera. Quisiera también sus impresiones sobre eso, ¿no? Porque El Salvador está en una situación económica en donde, si bien es cierto que no está al límite de una crisis y se va a acabar el país, sí es totalmente cierto también que necesitan el financiamiento para poder mantener el país andando de manera normal. Un fact, o sea, hecho, necesita financiamiento. Adoptan Bitcoin, instituciones multilaterales comienzan a decir, oye, no me gusta mucho eso que estás haciendo con el Bitcoin, ¿por qué no sacas el Bitcoin de tu país? ¿Para qué quieres esa cosa y tal? Y eso quiere decir que esas instituciones, que pueden ser los proveedores de esa liquidez necesaria, muy probablemente le den la espalda a El Salvador. ¿Cómo esas cabezas pensantes que mencionaba el profe Olmos pueden hacer que este rompecabezas calce? Porque vas a utilizar tecnología, en este caso se van a emitir en Liquid, una sidechain de Bitcoin. Es un bono tradicional con un índice de pago de 6.5%, o sea que no es tan malo, no es tan bueno. Entonces, ¿cuál sería, no sé si el camino o las observaciones que tienen con respecto a este proceso de emisión? Vamos con Dani. Yo pienso que Bukele es un actor muy hábil en el manejo de la imagen que tiene como El Salvador o en representación de El Salvador. El Salvador es un país que tiene su marco jurídico establecido y el manejo que Bukele le da para trascender a estas mismas estructuras de control y regulación del Estado para conseguir fondos para financiar procesos es bastante notable. ¿Okay? Fíjate que la figura que él está utilizando es la emisión de bonos a través de token y no a través de deuda soberana del Estado. Y esto es precisamente para esquivar un poco los mecanismos de control y regulación que dentro del mismo balance de poder de las naciones. Esto obviamente levanta alertas en lo que es el manejo institucional del país. Y al mismo tiempo puede representar oportunidades que solo el tiempo dirá en cómo eso se ejecuta y se lleva a término. ¿Y en su caso, profe? Bueno, mira, fíjate, a nivel de la política fiscal, en términos de la emisión de deuda, habría muchas cosas que revisar. Si forma parte de una política de coordinación macroeconómica, es que hay muchas cosas que chocan con lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? Y es sui generis, ¿no? Todo esto es nuevo. El gran reto que tiene el gobierno de Bukele es poder calzar algo que funcione con lo que ya estaba, mostrando las ventajas de lo nuevo y tratando de bajar los niveles de ansiedad, de miedo y de riesgo que algunas personas ven detrás de la propuesta de Bukele. No es casualidad que el 6 de septiembre del año pasado el precio de Bitcoin estaba alrededor de los $52,000, momentos antes de iniciar el 7 de septiembre la ley de Bitcoin, de Legal Tender, y comenzando el día estaba en $44,000 el Bitcoin, ¿no? O sea, ahí pasó algo, y pasó algo con cierta intencionalidad, ¿no? Con el paso del tiempo se recuperaron los precios, con el paso del tiempo se demostró que de alguna manera es posible ser utilizado pero el tema de la gestión, y por lo menos el tema de componer un elemento de deuda, sea con token o no, con tecnología blockchain o no, impacta la gestión del gobierno. Esos manejos oscuros que decía Daniel, que es una realidad, lo normal es que el gobierno de un país de alguna manera vaya a la Comisión de Finanzas, se instruya,
tenga la aprobación de esa comisión y del Congreso o de la Asamblea para poder hacer un desembolso y poder comprar algo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros vemos que con un tuitazo, bueno, acabo de comprar 15 millones, bueno, ya va, ¿qué es esto, no? O sea, ¿cómo se maneja esto? O sea, hay muchas cosas que hacer mejor, muchas cosas que reconstituir desde el punto de vista de la legalidad en términos de la gestión pública. Entonces, el gran reto que está detrás de esto es cómo darle institucionalidad a algo tan nuevo, una estructura que ya viene funcionando, una economía que ya conoce algunos procedimientos y métodos administrativos, cómo darle formal ingreso a esto de buena manera. Ahí calza el tema de la emisión de este bono con token, ahí calza el uso como legal tender, ahí calza todo esto. El principal reto que tiene cualquier país que quiera asumir Bitcoin como moneda de curso legal es cómo se va a adecuar la gestión de sus finanzas públicas, cómo se va a adecuar el tema de la rendición de cuentas y los canales regulares desde el punto de vista legislativo para que esto funcione. Y otra vez, la gran respuesta es formación, educación. Ok. Carlos, si puedes activar el otro micrófono para pasárselo por allí a la gente de las preguntas. Mientras tanto, quisiera rapidito que me digan cuál es el siguiente país que va a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Ustedes son los economistas, tienen que saber. A mí me dijeron que los economistas saben de economía, ¿no? Lo dicen. Pero los países no es nada más economía. Eso es ¿no? correcto. ¿Voy yo? Yo pienso que son países similares a El Salvador en lo que significa tamaño de economía. No voy a dar un país en específico, pero puedo dar un top 3 de países que podrían asumirlos, ¿no? Pienso que algún país del sur de África, algún país del Oriente Medio o Turquía. Entre mi top 3 de países o de regiones donde se podría ver un próximo país que adopte Bitcoin como moneda de curso legal. En Turquía por el efecto Bukele, el reciente. Exactamente, por la reunión de Bukele y Erdogan. Y Erdogan, bueno. Mira, hay varios países que están tratando de hacerlo por otras vías, es decir, hay países que están instruyendo normas, leyes Bitcoin o leyes cripto, o leyes de criptoactivo o leyes fintech para tratar no solamente de normar el ecosistema de las criptomonedas y Bitcoin, sino todo lo que está detrás, porque esto es mucho más grande, esto es economía digital, economía blockchain, criptoeconomía, muchas cosas que están pasando. Yo pienso que los países que van bastante adelantados en el tema de su legislación para permitir un escenario posible de cocirculación monetaria con ciertos niveles de restricción allí por el tema de la volatilidad, pudiesen quizás de repente meterse en esa aventura. Todos evidentemente están copiando la tarea de lo que está pasando con Bukele, ¿no? O sea, quien está redactando una norma está viendo qué está pasando en El Salvador. Quien está haciendo cualquier cosa ve qué está haciendo Bukele, ¿no? Lo otro, muchos bancos centrales en los actuales momentos están ahorita desarrollando sus propias propuestas también de monedas digitales. Incluso se llegó a hablar de que algunos bancos centrales pudiesen asumir Bitcoin como un elemento de respaldo o de reserva, ¿no? El Banco Internacional de Pagos tiene bastante tiempo estudiando el tema de la blockchain y Bitcoin para la creación de la CBDC, la Central Bank Digital Currency. Recientemente la Reserva Federal estadounidense liberó un documento muy interesante sobre su posición con respecto al escenario de los criptoactivos y la idea del dólar digital, ¿no? Por parte de ellos, a la espera de la orden ejecutiva de Biden sobre el tema del marco regulatorio para las criptomonedas en Estados Unidos, por asumirlo ellos como un tema de seguridad nacional. Pero mira, en países que yo considero que pueden estar próximos a esto, principalmente América Central por el efecto Bukele, como bien dice Daniel también, países africanos que están asumiendo su continente el reto de crear una forma alternativa de darle poder de compra a las personas, un medio de pago que esté de libre acceso. Naciones como Ghana, por ejemplo, países como Guatemala, Honduras, cerca pues de lo que es América Central, países europeos que están de alguna manera tratando de hacer ver en su legislación que es posible la coexistencia de algo que no sea un dinero centralizado de algún país, están en ese camino. Sin embargo, todavía hace falta mucho, pasarán 15 años, 20 años, y todavía estaremos viendo de algunos países que están debatiendo si Bitcoin o no es dinero. De alguna manera ha quedado claro que dinero es dinero porque un grupo de personas lo asuma como un medio de intercambio, más allá que incluso el propio Banco Central te lo diga. Porque hoy por hoy hay pequeñas comunidades que asumen sus propias formas de dinero. Y esto es una realidad. Entonces, eso es un poco la visión. Ok, ahora sí podemos abrir. Kevin, ¿cómo vamos de tiempo, Sí. Kevincillo? Ok, lo
Lo que acaban de mencionar sobre los países que pudieran adoptar Bitcoin como moneda de curso legal o inclusive criptomonedas, son países que notoriamente están pasando por una crisis económica o países que no tienen una economía tan estable. Y son los países que más necesitan financiación, sea por el Fondo Monetario Internacional, sea por un préstamo de quien sea. Hemos visto, por ejemplo, que Venezuela no lo necesitó. Sin embargo, el financiamiento vino de países como China, de quizás Rusia, de quizás otras fuentes de financiación. Recientemente Bukele dijo que no le importaba no tener financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Ahora, si los institucionales, como quedó demostrado con la ponencia de trading, son los que hacen que el precio de un activo suba por la participación que tienen en el mercado, ¿qué tanto pudiera subir Bitcoin si los institucionales le dan la espalda y si es el único método de financiamiento que tiene El Salvador? ¿Queda El Salvador totalmente cercado de financiamiento internacional, de desarrollo de país, de préstamos que permitan el crecimiento, o existen alternativas pese a Bitcoin? Los especialistas, por favor, no me dejen a mí aquí solo. Yo no lo pensaría como una alternativa pese a Bitcoin. Yo considero que uno de los elementos más aburridos de Bitcoin es el precio, ¿ok? Pero al manejarse a nivel institucional de nación a Estado, el precio va a ser un factor relevante en términos nacionales. Ahora bien, para nadie es secreto que la economía digital y la criptoeconomía está considerada uno de los sectores industriales con más crecimiento en los últimos años. Y de mantenerse esta tendencia, el hecho de que el resto de los países cerquen a El Salvador no quiere decir que El Salvador no quede indefenso, porque hay alternativas al financiamiento, como es el caso de la emisión de bonos a través de token, a través del sidechain Liquid Network, o podría El Salvador aventurarse a emitir su propia criptomoneda con respaldo en Bitcoin y con respaldo en dólares, hacer una canasta más o menos como se hizo acá en Venezuela en 2017, 2018. Entonces, alternativas siempre van a existir a lo que una nación-estado puede hacer. Y en lo particular considero que Bukele es bastante hábil en la manera en comunicar como jefe de Estado o de guiar a la nación como jefe de Estado a través de alternativas al crédito. Cuando se compara la gestión de Bukele con lo que había sido El Salvador ha experimentado crecimiento económico cuando países de la zona han experimentado bajas y caídas. Entonces, considerar que El Salvador va a quedar indefenso no me parece que sea un escenario probable. Si alguien del público tiene alguna otra pregunta, podemos hacerle llegar el micrófono móvil, una mano que se alce. ¿Dónde? Ah, ok, yo mismo te la llevo, tranquila. Te dejo, usarse toda vaina, community manager, trae los sándwiches, lleva el micrófono. Gracias. Creo que la pregunta que me llama la atención hablando en el break es, ya que hablamos de curso legal, ¿por qué no curso legal en Venezuela? Y en el caso que se dé, ¿cuál sería el impacto en las masas? Porque ya si se abre este campo de curso legal en Venezuela, que sería una posibilidad, ya Bitcoin no sería solamente para un grupo pequeño, sino personas que no saben tanto de tecnología, pero quisieran entrar o tienen el ánimo de aprender de este mundo, de todo lo que puede impactar la tecnología en personas normales de a pie. O sea, al final Bitcoin me parece que es algo muy democrático, no es de élite, no es de alguien que estudió 10 años de informática, sino que todo el mundo tiene como el acceso a este lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el impacto en caso de Venezuela, donde vivimos acá, donde estamos desarrollando este evento? Bueno, mira, fíjate, Venezuela es uno de los países que ha estado más abierto, en términos legales, al uso y circulación de criptoactivos en el territorio nacional, ¿no? Otra vez hay que recordar que el uso y adopción de criptomonedas no depende de la norma de un país, eso es algo que es libre. Cualquier persona toma su decisión, lee el libro blanco, escoge el proyecto que considera y simplemente comienza a participar de ello, ¿no? En el caso nuestro, desde 2018, por ejemplo, cuando el Banco Central saca la resolución de los proveedores de pagos no bancarios, que pretendía regular a aquellas empresas que hacen tecnología en términos de billeteras digitales en bolívares, ya comenzamos a ver
una intención de tratar de normar el mercado. Luego en 2019 con la ley del sistema integral de criptoactivos y más recientemente el año pasado, en julio, la providencia de la Sudeban para las instituciones de tecnología financiera bancaria, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes 3 entidades o 3 instituciones que tratan de darle cierta legalidad o estructura a lo que pasa en Venezuela. Para los venezolanos en hiperinflación, que todavía estamos, pues técnicamente no hemos salido de ella, sigue siendo una gran ventaja, una oportunidad. Muchas personas en Venezuela aprendieron de Bitcoin y los criptoactivos, inclusive a través de plataformas de juego en línea, por ejemplo, ¿no? O sea, mucha gente comenzó por necesidad a dedicarle tiempo a eso. Mira, juegas esto y ganas un dinero y resulta que aprendiste de criptomonedas por ahí, ¿ok? Familias enteras que dependen en su nivel de ingreso, por ejemplo, de la generación de este tiempo en juego para que los hijos o los sobrinos, que realmente son los chamos más jóvenes de la casa, que antes le decían, levántate de esa computadora para que estudies y trabajes, ahora le dicen, siéntate en esa computadora para que generes dinero y traigas a la casa. Ahora la cosa ha cambiado un poco. Los criptoactivos y Bitcoin representan una oportunidad. En un país donde el salario real, su valor se pierde todos los días, donde la moneda todavía no goza de confianza, luego de hacer reconversiones, 14 ceros menos, los criptoactivos, y aquí conecto con el comentario que hizo el compañero por allá, están siempre más presentes en países que tienen estas características. Problemas económicos, distorsión monetaria cambiaria, problemas de institucionalidad, pérdida de poder de compra del bolívar, del salario real de los países, siempre van a estar ahí presentes. Es una gran tendencia que estamos viendo con un COVID que lleva mucho tiempo generando una situación de distorsión a nivel global, con inflación que está apareciendo, y el Fondo Monetario lo decía en estos días, está creciendo la economía, está ralentizándose en su crecimiento proyectado para 2022, 2023 y 2024, porque todo el tema de la pandemia sigue afectando. Entonces los criptoactivos se siguen adoptando porque no dependen necesariamente de la política económica de los gobiernos, dependen de otras variables que si usted se dedica a estudiarlo y a aprenderlo, puede participar. Entonces, principalmente para un venezolano humilde, se aprende de economía, de finanzas, de tecnología, que está a la palma de nuestras manos, porque esa información está allí. Hay muchísimos espacios en Venezuela donde constantemente las personas están educando sobre estos temas. No tiene por qué irse a hacer una maestría en finanzas para aprender de Bitcoin, para nada. Eso está allí, es de libre acceso. La cuestión es cómo te solventaste un problema, y muchos venezolanos han encontrado en sus hogares que Bitcoin y cualquier criptomoneda con la que sienta cierta afinidad, realmente en una situación de hiperinflación puede ser una salida a esa crisis. Bueno, ha sido un panel bastante entretenido. Aprendí aquí con los expertos de la economía. Quisiera que nos dejen sus redes sociales para que la gente que nos está viendo en línea o aquí la gente que quiere hacerle alguna pregunta pueda seguirlos y fastidiarlos ahí con las preguntas. Eso, mis redes sociales, estoy en Twitter, en @dearraes. Ahí me pueden seguir, me pueden escribir y con gusto podemos debatir sobre cualquiera de o otro tema. Bueno, en mi caso me pueden ubicar en Twitter como @AaronOlmos, Aaron con AA, nombre hebreo, en Instagram como @AaronOlmos1, ¿sí? Hay un canal en YouTube, hay unas cosas que hago por allí a nivel de contenido vinculado con estos temas, siempre a la orden para aquellas personas que tengan inquietudes, preguntas que me tardo en responder, pero siempre respondo. Excelente. Bueno, un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias por acompañarnos aquí.